días, qué placer saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecerle a usted el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido, otra mañana. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y, muy importante, a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, hoy el día realmente tenemos que seguir lamentando y dando las condolencias por el fallecimiento de 4 personas con la COVID-19 en nuestro país. Anoche se discutió, se debatió fuertemente. No es modificar el protocolo, es realmente hacerlos más intensivos desde el punto de vista de adelantar tratamientos, modificar otros, porque aunque a veces damos la explicación de que el incremento de casos y además casos con grupos de población de mucho riesgo, con riesgo por la edad, riesgo por la comorbilidad, pues indiscutiblemente hace que se incremente en el número de fallecidos, pero realmente sí consideramos que hay algunas cosas que hay que ajustar en relación con esto. Y hay identifico dos en los cuales la población puede apoyar mucho. Uno es con la responsabilidad que tenemos con las personas mayores que están en la casa, porque a veces cuando mencionamos aquí la edad, las enfermedades que tienen, son personas que permanecen en su casa y que muchas veces los jóvenes, los no tan jóvenes que salimos, que andamos sin la correcta protección, llevamos la enfermedad a la casa. Y los otros que son de mucho riesgo, aunque se ha logrado no tener nunca ningún fallecido de menor de 20 años, pero son de mucho riesgo, que también tenemos que proteger. De esta forma informamos hoy que en Cuba falleció una paciente de 86 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso confirmado, ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad que se complica mucho con la COVID y que comenzó con síntomas como fiebre, falta de aire, pérdida del apetito y decaimiento. Valorada en su área de salud, tuvo una evolución de solo 6 días ingresada, un día de ellos en terapia intensiva, realmente una evolución muy tórpida desde el punto de vista de las complicaciones que presentó y lamentablemente fallece en un cuadro de agobio respiratorio, hipotensión arterial. Fue intubada incluso, pero lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Insisto, nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente de 72 años, masculino de aquí, del municipio de Guanabacoa, en La Habana, también contacto de un caso confirmado que tenía como antecedente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya me referí a el pronóstico que no es bueno en estas pacientes. Este paciente tuvo una evolución mucho más rápida y lamentablemente después de una estadía muy breve, ingresado 2 días, uno de ellos en terapia intensiva, hizo en la evolución en un momento determinado un grupo de complicaciones como fue un neumotórax, y después de una evolución, reitero, que fue un poco tórpida, pues hace una bradicardia externa y hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible tampoco su reanimación.
Insisto, nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente masculino de 88 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio Playa. Contacto de caso confirmado previamente también, con una cardiopatía isquémica y una enfermedad renal crónica, dos comorbilidades de mal pronóstico cuando se tienen, que además tuvo una estadía breve hospitalaria, 2 días, y por la forma en que se ingresa, pues los 2 días fue en terapia intensiva. Se aplicaron todos los tratamientos, fue necesario en un momento intubarlo, ventilarlo, pero lamentablemente hace una parada cardíaca en las historias, de la cual no fue posible su reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias. El otro es un paciente masculino de 72 años de edad, del municipio de Jucal, en la provincia de Mayabeque. Contacto de caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, una desnutrición proteico-calórica, que este paciente realmente la evolución fue todavía más rápida, de forma tal que solo estuvo horas ingresado todo el tiempo en terapia intensiva. Después de realizarle un grupo de atenciones, de intubarlo, de aplicar los protocolos de tratamiento que están establecidos en nuestro país, que además nos han dado resultados en muchos pacientes, pues hace una parada cardíaca en sistólica, de la cual tampoco fue posible reanimar a este paciente. De esta forma, reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Lamentamos mucho estos fallecimientos, y reitero, se trabaja mucho para lograr que disminuyan, por no decir que se desaparezcan, como estuvimos durante un largo periodo de tiempo, sin tener que reportar aquí fallecidos por esta enfermedad. De esta forma, Cuba amanece con 18.966 pacientes ingresados en nuestras unidades de salud, centros de aislamiento, sospechosos 2.924, en vigilancia 11.184 y activos 4.858. Cifra elevada, pero que al tener más altas que pacientes confirmados, pues en comparación con el día de ayer, son 110 activos menos que los que teníamos en el día de ayer. Se procesaron 18.718 muestras en todos los laboratorios de nuestro país. En Artemisa, que habíamos presentado un grupo de dificultades, después de varios trabajos que se hicieron con los equipos allí, ya en horas de la madrugada se estaban procesando en su laboratorio del Mariel las muestras de la provincia de Artemisa, y como resultado del estudio de las 18.718 muestras para el diagnóstico, se confirmaron 836 personas con la COVID-19. De esta forma, pues se acumulan 2.300.430 muestras procesadas para el diagnóstico y 46.197 personas diagnosticadas con la enfermedad. El porciento de muestras positivas, usted ve que se incrementa a 2,01%. Esto traduce el nivel de transmisión que mantenemos en varios territorios de nuestro país. Cuando vemos el comportamiento por provincia, de todas se procesan, del municipio especial Isla de la Juventud, que es una inquietud de la población, teniendo en cuenta que las muestras hay que trasladarlas a La Habana, pues se procesaron 609 en el día de ayer, y como es natural, el mayor porciento en las provincias de La Habana,
Santiago de Cuba, Matanza, Pinar del Río, Ciego de Ávila y así, como ustedes pueden ver ahí, que de todo el territorio nacional se procesaron muestras. De las muestras procesadas y los casos diagnosticados, de los 836 diagnosticados, 824 autóctonos, propios de la transmisión en nuestro territorio, y 2 importados. En el gráfico podemos verlo ahí. Realmente es el comportamiento desde hace más de un mes. Lo que ha predominado es el número de casos con transmisión autóctona en nuestro país, y esto obedece a las medidas que se aplicaron en un momento determinado de control sanitario internacional y de regulación de la entrada a nuestro país, y sobre todo, lo que es muy importante, el aislamiento de los viajeros en centros de aislamiento, de forma tal de evitar que se establezca la transmisión en sus domicilios. Ahí, como ustedes pueden ver, la cifra de casos confirmados ayer en comparación con el día anterior, casi igual. La diferencia es de 4 casos y son cifras altas. Las hemos tenido en estos últimos 15 días un poco más altas, pero todavía no podemos decir que se esté apreciando una reducción del número de casos que sea importante. Aunque sean 2 que disminuyan, uno siempre trata de buscar el elemento positivo. Ayer, de los 836 casos que se diagnosticaron, el 95,3% fue contacto de casos confirmados previamente. O sea, sigue siendo este el grupo de mayor riesgo. Fíjense que no ha disminuido del 92, 93, 94, 95%. Y yo lo digo así, y todos los días lo reitero, porque ese es el grupo de mayor riesgo que tenemos en el diagnóstico de la enfermedad. Ya con esto el 89,4% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido contactos de casos confirmados, y con fuente de infección en el extranjero pues son 12, que como es natural pues son los 12 casos importados que tuvimos en el día de ayer. En el acumulado, el 10,07% tienen fuente de infección en el extranjero, y hay que decir que en el día de ayer, 27 de los casos confirmados no se pudo precisar la fuente de infección. Cuando vemos lo que ha ocurrido desde el 1 de noviembre hasta la fecha, pues se acumulan 10.485 que han sido contactos de casos confirmados previamente, contacto de viajeros, que representa el 26,7%. Los 836 casos diagnosticados pertenecen a las provincias, La Habana, igual que ha estado ocurriendo, 452. Mayabeque 87, Pinar del Río. Mayabeque es una cifra muy elevada en cuanto a su tamaño, su número de población, lo cual traduce indiscutiblemente una complejidad importante en este territorio y una transmisión muy importante. Pinar del Río con 57 va incrementando. Santiago de Cuba disminuye a 46 casos. Esa es una buena noticia, eso es importante. Es un territorio que ha mantenido una transmisión y ya se empiezan a ver algunos resultados de las acciones que allí se realizan. Artemisa 36, Camagüey 30, Ciego de Ávila 28, Holguín 21, Granma 19, Guantánamo 18, Santi Espíritus 12, el municipio especial Isla de la Juventud, de nuevo con una cifra elevada, 10 casos
confirmado, Las Tunas con 8, Villa Clara con 7, Matanzas 3 y Cienfuegos 2. Del sexo masculino, del femenino ayer el 48,1%, en el acumulado es el 48,6% y el masculino en el acumulado sigue siendo el que predomina, 51,4%. El 51,7% de todos los casos que se diagnosticaron ayer, pues estaban totalmente asintomáticos. Ahí está oscilando, 50, 55%. En el acumulado, pues ya son el 52,2% de todas las personas que se han confirmado con la enfermedad en nuestro país han estado totalmente asintomáticos. Esta es una característica de la enfermedad que es lo que hace más difícil el control, además de su alta contagiosidad, y que incluso anoche veíamos en un análisis que se hizo técnico, veíamos cómo las medidas estas del nasobuco, la desinfección, el distanciamiento, han tenido un efecto sobre el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas en nuestro país. Un efecto desde el punto de vista de la disminución de estas enfermedades. Eso es las infecciones respiratorias agudas es un cuadro que se presenta todos los años, tiene un comportamiento estacional, aumenta más en los meses del frío que tenemos nosotros y se ha visto una disminución. Lo que pasa es que en la COVID hay dos factores que son muy desfavorables. Uno es que la contagiosidad es muy superior a la de un catarro común, al de una influenza. Y la otra es que no sabemos quién lo tiene. Que las otras generalmente la persona tiene alguna sintomatología. Por grupos de edades, los menores de 20 años con una cifra elevada, 124. Y de estos 124, también elevado, el número de ellos que están en edad pediátrica de 18 años y menos. Estamos hablando de 109. Y ayer de los 109, 5 menores de un año. Seguimos con riesgos muy elevados, consecuencia de no proteger bien a estos grupos de población. Ya se acumulan 5.105 en este grupo de edades pediátricas, activos en el día de hoy una cifra elevada, 753, el 87,1% de todos los niños jóvenes de 18 y menos se encuentran recuperados y una noticia favorable, el crítico adolescente que informamos ayer pasa al estado de grave y los dos graves que teníamos ayer pasan al estado de cuidado. Lo decimos y lo decimos con cuidado desde el punto de vista de que no se confíen de que todos los niños evolucionan favorablemente. De 20 a 39 años, 254, de 40 a 59, 315, y de más de 60 años, cifra elevada, 143, grupo de mucho más riesgo. Los casos importados, los 12 casos importados, los 12 casos que arribaron a nuestro país ya incubando la enfermedad, de La Habana 4, de los municipios Marianao, Habana del Este y Habana del Este con 1 cada uno, y Plaza de la Revolución con 2. Ciego de Ávila, igual que ocurre desde hace varios días, el caso importado es de Morón. En Camagüey, los 2 casos importados de Florida. En Las Tunas, los 3 casos importados de Jesús Menéndez 1 y de Las Tunas 2. En Granma, un caso importado de Bayamo, y en Holguín un caso importado del municipio cabecera, del municipio Holguín. Por la procedencia de los países, de España 5, de Jamaica y Rusia 2 cada uno, y de Panamá, Perú y Uruguay un importado de cada uno. Extranjeros se diagnostican 2
en el día de ayer. Una holandesa procedente de España, en un caso importado, y una americana, contacto de un caso confirmado aquí en La Habana. Autóctonos, cifra elevada todavía, 824. De Pinar del Río, una cifra elevada, que Pinar había logrado una disminución, se están observando, se están aplicando medidas de más limitación de todas las actividades, porque ya tuvo ayer 57 casos confirmados en 5 de sus 11 municipios. En Pinar del Río 46, en Consolación del Sur 6, en La Palma 3, en Minas y San Luis, Minas de Matajambre y San Luis, 1 en cada uno de estos municipios. Artemisa, también con una cifra mayor ayer, 36 casos, además dispersos en 8 de sus 11 municipios, San Cristóbal con 10, Guanajay, Bahía Honda y San Antonio de los Baños con 5 cada uno, Caimito con 4, Artemisa y Mariel con 3 cada uno, y Alquizar con un caso autóctono. Y es que, doctor, Artemisa muestra una amplia dispersión del virus y a propósito hemos establecido contactos desde horas muy tempranas de la mañana con nuestros colegas en Artemisa y justamente a partir del incremento de casos de COVID-19 en este territorio. Desde Artemisa, la colega Yosmara Martínez nos amplía. Muy buenos días para ti, Yosmara, adelante. Sí, buenos días Gisela, doctor Durán y a todo el equipo que se dispone cada mañana a informar a nuestro país sobre el comportamiento de la pandemia. Hoy, desde Artemisa, les propongo un acercamiento a los principales acontecimientos relacionados con esta enfermedad. La provincia en los últimos días presenta una tensa situación epidemiológica debido al incremento de los casos positivos a la COVID-19 dispersos en todos sus municipios. Bahía Honda, Artemisa y San Cristóbal reflejan los peores índices de incidencia. Para ello existen en el territorio más de 1.400 capacidades disponibles en centros de aislamiento. Ante esta realidad se pusieron en práctica medidas restrictivas para frenar la propagación de la pandemia. Se creó el centro de aislamiento de la Universidad de Yemen con una capacidad de 66 camas para el aislamiento de casos asintomáticos y el Policlínico Mariel, que el área de hospitalización se habilitó también para el aislamiento de los casos sintomáticos de bajo riesgo. Tenemos un personal altamente calificado, médico, compuesto por 6 médicos, 6 enfermeras, así como personal de servicio, especialistas en terapia intensiva. Señalar también que tenemos un total de 4 camas en la terapia para el paciente que así lo necesita. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso complicado. Fue llevado un paciente a la terapia con una evolución favorable, lo cual es muy positivo. Se incrementaron las pesquisas, los controles sanitarios en la entrada y salida de los municipios, se suspendió el transporte público y se prohibió la movilidad de personas a partir de las 8 de la noche. Como vemos, una complicada situación que nos obliga a actuar con una mayor responsabilidad. Es todo por el momento. En otras emisiones ampliaremos. Desde este territorio fue un reporte de Alexander Sosa y Yosmara Martínez. Gracias nuevamente. Las gracias a ti, Yosmara, y es que se complica la situación en Artemisa. Artemisa hoy con 36 casos entre importados y autóctonos, y veíamos, doctor, usted explicaba durante el parte que también presentó algunas dificultades en el laboratorio de biología molecular, pero ya resueltas ya. Se resuelve. Además es un territorio que tiene mucho riesgo de tránsito para muchas actividades, hay un movimiento importante de personas, pero es un territorio que ha sabido enfrentar eventos importantes. Ellos han tenido recientemente un evento en Caimito, tuvieron el evento del auto, aquel que tuvo tantos casos, incluyendo casos de Artemisa, casos en Baracoa, y ellos tienen experiencia en el trabajo de estos eventos, por lo tanto deben de resolver de conjunto y con la conducción del partido y el gobierno y los organismos allí, su Consejo de Defensa, pues esta situación, este incremento. La Habana con la cifra más alta, 448 casos autóctonos en sus 15 municipios. Nuevamente con una dispersión, La Lisa con una cifra elevada, 79,
Habana Vieja con 43, Centro Habana con 41, Cotorro con 40, 10 de octubre 34, Habana del Este 32, Arroyo Naranjo 33, San Miguel con 29, igual que Boyero, Cerro con 24, Plaza de la Revolución 19, Guanabacoa 17, Playa 11, Marianao 9 y Regla 8. Fíjense el número, la dispersión y en algunos municipios una cifra muy elevada. En Mayabeque, cifra muy elevada de casos confirmados ayer, 87, además dispersos en 9 de sus 11 municipios. San José con el número mayor, 22, Quibicán con 16, Madruga con 12, Güines 10, 9 pacientes autóctonos se identifican en Nueva Paz, 7 en San Nicolás, 5 en Bejucal, 4 en Melena y 2 en Jaruco. Matanza, que es una provincia que ha ido controlando su situación epidemiológica, como se ha reiterado, diagnostica 3 casos autóctonos de Matanzas, Perico y Colón, 1 de cada uno. Villa Clara también ha ido controlando la transmisión, diagnostican 7 autóctonos, lo que un tanto disperso en 5 municipios. Remedios y Ranchuelo con 2 cada uno, Caibarien, Santo Domingo y Manicaragua con 1 cada uno. La provincia de Cienfuegos también ha ido controlando la situación de transmisión con 2 casos del municipio cabecera. Santi Espíritus con 12 casos autóctonos confirmados, en Santi Espíritus 7, Cabaiguán 4, Yaguajay 1. También es una provincia que trabaja y logra resultados. Ciego de Ávila con 27 casos confirmados, ha ido incrementando en 6 de sus 10 municipios. El municipio Ciego de Ávila con el mayor número, 10, Morón con 8, Florencia con 4, Ciro Redondo y Chambas con 2, 1 cada uno, y Majagua con 1 caso autóctono. En Camagüey también se ha ido incrementando, 28 casos autóctonos confirmados ayer, además dispersos en 8 de sus 13 municipios. El municipio Camagüey con el número mayor, 17, Florida, Céspedes, Esmeraldas y Vertientes con 2 cada uno, y Sibanicú, Minas y Nuevita con 1 caso autóctono, cada uno se diagnostican ayer. Las Tunas, 5 casos autóctonos ayer, también una provincia que ha ido controlando la transmisión, realmente nunca ha tenido una cifra elevada, 4 del municipio Las Tunas y 1 de Jesús Menéndez. En Holguín se diagnostican 20 casos autóctonos en 4 municipios, Holguín 7, Rafael Freire 5 y Zaguaretánamo y Mayarí 4 casos autóctonos de cada uno de estos municipios. Granma, para el comportamiento que ha mantenido esta provincia, una cifra elevada ayer, 18 casos autóctonos en 5 de sus 13 municipios, Bayamo con 10, Cauto Cristo con 3, Iguaní, Manzanillo con 2 cada uno y Yara con 1 caso autóctono. Santiago de Cuba, menos que días anteriores, pero todavía con una dispersión que afecta 8 de sus 9 municipios, 46 casos autóctonos, 31 del municipio cabecera, que es donde ha estado la mayor transmisión, Palma Soriano 4, Tercer Frente 3, San Luis, Songolamay y Contramaestre 2 de cada uno, y Guamay Mella con 1 de cada uno. Reitero, es una provincia que se vienen haciendo un grupo de acciones importantes bajo la conducción de su Consejo de Defensa y con medidas que se van incrementando y que va teniendo resultados desde el punto de vista de la disminución. Guantánamo es otra provincia que también ha ido consolidando el trabajo y logrando controlar la transmisión, a pesar de que es muy riesgoso. 18 casos autóctonos ayer, 11 en el municipio de Guantánamo,
4 en el municipio Maicí, 2 en San Antonio del Sur y Caimanera con un caso. Y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica en el día de ayer 10 casos autóctonos, cifra que pudiéramos decir que es pequeña, que no es grande, pero para este municipio es una cifra elevada y realmente vienen aplicando un grupo de medidas para su control. Con este comportamiento de los casos autóctonos ayer, que son los que se tienen en cuenta para la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues los 6 primeros tasas más elevadas se mantienen en el mismo orden. La Habana con una tasa de 309 por 100.000 habitantes, la más elevada de Cuba, superior a la del día de ayer. Guantánamo con 170,1 y Santiago con 144,9, elevadas todavía, aunque inferior a la del día de ayer. Mayabeque incrementa su tasa a 169,1. El municipio especial Isla de la Juventud mantiene una tasa similar, 122,2 por 100.000 habitantes. Y Pinar del Río con una tasa de 101,6 por 100.000 habitantes. Como siempre reiteramos, Granma con una tasa de 22,7, que se ha incrementado. Las Tunas con una tasa de 14,4, que también se ha incrementado en comparación con el día anterior, pues se mantienen en las provincias con menor tasa de nuestro país. Y Cuba incrementa su tasa a 110,5 por 100.000 habitantes. Por municipio, se mantiene La Habana aportando 9 de sus municipios de los municipios que concentran el 42,2% de toda la incidencia de Cuba. Ahí pudiéramos decir que está las transmisiones más elevadas, por lo tanto mayores riesgos. En La Habana está en primer lugar Habana Vieja y Centro Habana en el segundo. Ese es un comportamiento que sí, ya hemos comentado los riesgos de estos dos territorios. La Lisa le sigue, después viene Madruga de Mayabeque, después viene el Cerro, Guanabacoa, Regla, como ustedes pueden ver ahí. Después le sigue Caimanera, que es un territorio del municipio Guantánamo, que presentó una transmisión, presentó un evento que se viene controlando. 10 de octubre en La Habana, Guanabacoa, Cotorro y Arroyo Naranjo. En ese orden están los municipios de mayores tasas en nuestro país. La provincia de La Habana, como hemos dicho, con dispersión en todos sus municipios, hoy una cifra todavía elevada, ahí se puede ver la curva, como está alta, además con un incremento en el número de casos, y Habana Vieja, Centro Habana, La Alicia y el Cerro, con las tasas más elevadas de esta provincia. Guantánamo, que es la segunda provincia en mayor tasa, con afectación del 90% de sus municipios y con una curva que ustedes la pueden apreciar ahí. Va disminuyendo y se expresa ahí. De todas formas, Caimanera, Guantánamo, San Antonio del Sur y El Salvador con las tasas más elevadas. Y finalmente la provincia de Santiago de Cuba, que también, como se puede ver en la curva, quiere ir disminuyendo, va disminuyendo, que de todas formas tiene presencia del virus en todos sus municipios, aunque la mayor afectación está en el municipio cabecera, municipio Santiago, con una tasa de 236,7 por 100.000 habitantes. Esta es la situación epidemiológica en Cuba. Podemos decir que de los 46.197 pacientes diagnosticados desde el inicio de la pandemia, que próximamente vamos a cumplir un año, se mantienen ingresados el 10,5% de los pacientes, 4.858, una cifra inferior a la del día de ayer, pero todavía un número de casos activos elevado.
De los 4.858 que están ingresados, el 98,6% con una evolución clínica estable, 4.792. Lamentamos y dimos las condolencias al inicio de esta conferencia por las 4 personas que fallecieron en el día de ayer o en estos días con la enfermedad en nuestro país, y ya la cifra de acumulado es de 304. Que letalidad de 0,66%, inferior a la del mundo, que es de 2,21, y a la de las Américas, que es todavía superior, de 2,36. Las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, los 54 que han retornado a su país después de ser confirmados. Ayer un buen número de alta, 942, podemos decir que fueron 106 más que el número de confirmados. Eso da un balance positivo. Ese permite que se vayan disminuyendo los activos, y no es un problema numérico, es que esto traduce que son personas que se han recuperado de la enfermedad y que se incorpora a la actividad, pero que, como vamos a explicar en otras conferencias, no sin dejar un grupo de secuelas. Por lo tanto, no confiarse, no, me recuperé, salí, sino que sí, te recuperaste, es un gran esfuerzo, pero se sigue y se estudian las secuelas que dejan esta enfermedad, que todavía se están investigando en el mundo, y en Cuba también se tiene un seguimiento. Con estas 942 altas ayer, pues ya se acumulan 40.979 pacientes recuperados, que es el 88,7% de todos los pacientes que se han diagnosticado en nuestro país. En salas de terapia intensiva todavía una cifra elevada, 66 pacientes confirmados, 34 críticos y 32 graves. O sea, hoy incluso más crítico que grave, que eso es importante. Y un poco que me ayudan ahí con el gráfico final que nos permite evaluar el comportamiento de la pandemia. Ya ahí, como ustedes pueden apreciar, febrero con 3.068 casos más que los diagnosticados en el mes de enero. Y estamos hablando hasta el día de hoy, estamos hablando hasta en los 22 primeros días de este mes, que además es un mes que tiene 28, pues ya tenemos 3.068 casos más que en el mes de enero, que fue el más alto de toda la pandemia. Ahí ustedes lo pueden ver. Y lamentablemente tenemos ya 18 fallecidos más en este mes de enero, en comparación con este mes de febrero, en comparación con el mes de enero, que fue ya la cifra más alta, 70. Ya hasta el día de ayer, pues ya tenemos 18 fallecidos más, o sea, un total de 18. Compleja la situación, en algunos territorios se ve que ya se aprecia algunos resultados, algún control. No se puede bajar la guardia. Realmente los consejos de defensa que conducen toda esta actividad en cada provincia, en cada municipio, lo tienen claro, y de hecho las medidas se mantienen y en algunos lugares se incrementan. Se hacen cierres de zonas determinadas donde se concentra transmisión, o bien un centro institucional, o bien unas manzanas, un área donde se concentra la transmisión, pero que indiscutiblemente todavía es muy elevado, y por lo tanto cubanos a actuar responsablemente es lo más importante en estos momentos.
Cerramos así entonces, doctor, el análisis sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba, aunque veíamos que la curva de casos activos desciende en esta jornada, menos 110 casos según anotaba el experto en conferencia de prensa. Ha sido la conferencia de prensa del experto, del doctor Francisco Durán. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 836 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos, otra jornada con 4 fallecidos. Por 2 días consecutivos se reportan 4 decesos como consecuencia de la enfermedad. 5 menores de 1 año en esta jornada diagnosticados con la COVID-19. Atención a la familia cubana y las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Mayabeque, que incrementa muchísimo hoy la transmisión del virus SARS-CoV-2, y Pinar del Río. Usted acompáñenos tras la pausa.